tenemos algunos datos económicos que vamos a compartir con ustedes, que vamos a poner en pantalla para que los visualicen. Algunos que tienen que ver con las pequeñas y medianas empresas que han visto caer sus ventas, además, por supuesto, también de tener una capacidad ociosa muy alta, de cerca del 60%. Afirma que para que se recupere el salario real habrá que esperar a 2020, como consecuencia de la incertidumbre política en un 2019 electoral. La consultora Ecolatina señaló que la pérdida interanual de poder adquisitivo continúa en niveles similares a los del cierre de 2018 y que habrá que esperar a 2020 para que se recupere el salario real. Y también otro más que se refiere a la caída de las ventas de las pequeñas y medianas empresas que pasan por una situación acuciante. Yo lo que les pido a todos los dirigentes, más allá de sus campañas electorales, que tengan en cuenta en sus programas de gobierno para los próximos años, pretendiendo, por supuesto, ocupar el poder, que se fijen las pequeñas y medianas empresas, que son el 70-80% de la economía. Cayó la producción de la industria PYME en un 10,3% en abril. La actividad manufacturera no mostró señales de recuperación y en abril solo creció el 27,8% de las industrias, al tiempo que el uso de la capacidad instalada bajó a 57,5%, lo que les comentaba recién, y solo 29,9% de las empresas tuvo rentabilidad. Para ampliar esta información estamos en contacto con Juli Estrada. ¿Cómo te va, Juli? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, María Belén. ¿Lo estás festejando y te interrumpimos en medio de los festejos? ¿Estás con gente y nosotros de pronto aparecemos? Estoy con gente, pero bueno, igual que vos, somos apasionadas de lo que hacemos, así que a mí me encanta, al contrario, me gusta poder trabajar incluso el día de mi cumpleaños. Así que te rompiste todo para atendernos a nosotros, así que muchas gracias desde ya. Bueno, estos datos, ¿qué te revelan? Y además también hay una comparación en relación con el año pasado, con el 2018. Sí, bueno, en primer lugar, María Belén, la lectura que orienta todo esto es que ya estamos en 2019, estamos en abril 2019, gran parte de estos datos son de abril, es decir, hemos pasado el famoso primer trimestre de 2019 negativo, y sin embargo la cosa no mejora. Lo digo porque había todo un discurso de asunción de que la realidad 2018 había sido muy mala, que había sido un año particular, que había estado atravesado por una tormenta, y que esto había arrojado datos negativos en todos los frentes, sí. Industria, despidos, salarios, etcétera. Ahora, se había planteado un escenario 2019 absolutamente diferente. Como vos bien sabés, todo el primer trimestre mostró niveles de inflación que no se esperaban y que al mismo tiempo fueron generando corridas cambiarias. ¿Por qué? Los propios inversores decían, pero a ver, la inflación iba a bajar y no baja. Claro, pero vos sabés que tengo entendido que de mayo a fin de año podría llegar a un promedio de 2,5% mensual. ¿Esto es así? ¿Una baja de la inflación en relación con el primer cuatrimestre? Sí, en realidad la inflación en este segundo trimestre de 2019 debería estar sensiblemente más baja que lo que fue el año pasado y que incluso el primer trimestre. Yo creo que eso va a pasar. Lo que pasa es que no se traduce en crecimiento. Por ejemplo, lo que vos mencionas del dato de las pymes industriales, efectivamente es así, caída de 10,3%. Y si miras la actividad, el PBI tuvo una caída de 6,8% en marzo, que fue el dato que salió esta semana. A ver, vos decís, debería bajar. Debería bajar, o sea que vos tenés los datos económicos que son conducentes, digamos, a una baja de la inflación de mayo a fin de año. ¿Por qué debería bajar, Juli? Bueno, la inflación debería bajar, en primer lugar, porque el consumo sigue desplomado. Y ellos tienen la lectura, y en algún punto es así, que mayor consumo te genera más inflación. Si vos planchás el consumo, como está pasando, la inflación debería caer. Más tarde o más temprano eso debería pasar. Y eso sigue ocurriendo porque el consumo cayó 12,2% en abril. O sea, sería lo que antes se llamaba inflación de demanda, digamos, ahora digamos nos vamos al extremo opuesto. Baja la inflación porque no hay demanda. Exactamente, es la paz de los cementerios. Esa es la única variable por la cual el gobierno tiene punto a favor. Claro, con el terrible costo de la recesión y con el terrible costo de la caída en materia industrial. Lo otro que está pasando es que no tienen un diagnóstico muy efectivo de qué está pasando con la inflación, porque ellos mismos se desdijeron respecto de las posiciones dominantes que hay en grandes grupos económicos que fijan precios, al hacer un acuerdo de precios el 17 de abril, que obviamente ha quedado en el olvido, pero un acuerdo de precios que cuando uno lo lee, vuelven a hablar de posición dominante, algo que, por ejemplo, criticaban en el 2015, cuando se sancionó la ley de abastecimiento y se dijo que había un problema de inflación asociado a los oligopolios. Bueno, han cambiado la lectura de la inflación, han hecho
un viraje a último momento a partir de este acuerdo, que sin embargo no se ha implementado en profundidad, y esto también marca que entonces el diagnóstico original de que la inflación tenía que ver con la emisión monetaria no era el correcto, o al menos no era absolutamente el 100% correcto. Juli, ¿cuáles son los rubros que tienen mayor ponderación y peso específico en el índice inflacionario de los últimos meses, digamos, y cómo va a incidir esto en la baja de los índices inflacionarios de los próximos meses? Bien, lo más importante ha sido tarifas, sigue siendo las tarifas. En realidad podríamos decir que abril fue el último mes de importantes aumentos. Ellos han planteado el congelamiento de las tarifas, así que eso debería ir bajando. Alimentos no dio tan alto abril, dio solamente 2,5%. ¿Por qué? Quiero recordar que la inflación de abril fue de 3,4%. Sí. Bueno, alimentos bajó, entre otras cosas, porque aumentó en el primer trimestre. Y en abril no ha habido grandes cambios. Sí se espera que haya un aumento parcial producto de la mayorista, que la mayorista ha tenido un aumento muy importante. De todas maneras, el gran problema es que sigue habiendo otros rubros, por ejemplo, comunicaciones, que también tiene que ver con los aumentos de las prepagas de los celulares, por ejemplo, transporte, porque el aumento en materia de transporte no frena, y con la actualización de las naftas, los municipios, sobre todo provincia de Buenos Aires y distintos lugares del país, dicen, nosotros no podemos congelar el transporte, solamente lo ha congelado lo que tiene que ver con la cuestión nacional, ómnibus, subtes y trenes en la zona metropolitana, pero el resto del país no congela transporte y eso se va a seguir trasladando. Y podríamos decir lo mismo en relación a la electricidad, que yo te dije, mira, el tarifazo está bien, va a tener un impacto en abril y después se va a planchar, pero esto es solo de norte y de sur, porque también hay una cuestión muy unitaria, si se me permite, y siendo rosarina, porque todo el resto de las provincias plantean, nosotros no podemos congelar tarifas, nosotros no tenemos esos recursos para hacerlo. Entonces, cada provincia va a hacer lo que pueda para no seguir aumentando tarifas en un contexto donde el dólar también está inestable y que el dólar vuelve a subir. De hecho, ya subió de 40 a 46. Si vuelve a subir, va a haber un problema con las tarifas de gas, con las tarifas de luz, con la nafta y también con los alimentos. Claro, calculamos que el dólar se va a mantener más o menos estable o a un precio, digamos, al que decide el gobierno, teniendo en consideración que, digamos, en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se prevé la utilización de reservas también del Banco Central más allá de la subasta de dólares que puede realizar, los 60 millones de dólares diarios, ¿no? Sí, y vos sabés que yo creo que ese anuncio, finalmente, ese anuncio tan contradictorio con la propia lógica que habían acordado con el FMI, que es decir, bueno, nos olvidamos de las bandas, ese 51 pesos de techo, nos olvidamos, finalmente creo que tuvo un efecto. Yo creo que tuvo un efecto calmando, porque en realidad lo que hizo fue advertir, bueno, ahora sí voy a intervenir, que era lo que muchos decíamos que tenía que pasar, un banco central que finalmente tenía la capacidad de intervenir. Claro que con el detalle, no menor, que es que la fuga de dólares está desregulada, entonces si se acrecienta una corrida, o si vuelve a haber una demanda de dólares más cerca de las elecciones, ya sea más cerca del 20 de junio con el cierre de listas, o más cerca de las primarias de agosto, lo cual no se descarta en absoluto, ahí sí siempre se corre el riesgo de que vuelva a haber una corrida y que el Banco Central intervenga, pero eso tampoco sea suficiente. Que esperemos que no pase. No, esperemos que no. Esperemos pase. Que eso es catastrófico eso. Juli, muchísimas gracias, te dejamos seguir festejando tu cumple, que lo pases re lindo. Muchas gracias, María Un Belén. beso. Abrazo grande, saludos a todos. Que te mimen mucho el día de hoy.